Les bendiga en esta mañana. Hoy es miércoles y estamos transmitiendo por Radio Voz. Somos la Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Hoy es miércoles 12 de mayo del año 2021 y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder transmitir este programa por Radio Voz en el 106.3 de FM. También estamos por Facebook y por YouTube. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio Voz que nos permitan este espacio y vamos a continuar. Hemos estado hablando en ocasiones anteriores acerca de la iglesia del primer siglo y hoy vamos a ver el capítulo 4 del libro de Hechos. Y quiero invitarle para que vaya ahí en su Biblia, ¿verdad? Voy a permitirme leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí voy a hacer un alto. Y quiero dividir en 3 partes el capítulo, espero que nos dé tiempo. En la primera parte vemos que Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. ¿Cuál era la acusación que se les hacía a ellos? El haber sanado al cojo en el capítulo 3. Pedro y Juan comienzan a hablar en el capítulo 3 al pueblo, versículo 11, y teniendo saciado a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Estaban en una de las entradas, ¿verdad?, del templo, y Pedro y Juan comenzaron a hablarles acerca de cómo había sido este milagro de sanidad. Recordemos que dentro del pueblo judío habían varios grupos, varias sectas dentro de los judíos, y uno de ellos eran los saduceos. ¿Cuál era la característica, entre otras cosas, de los saduceos en el sentido doctrinal? Era que los saduceos no aceptaban la resurrección de los muertos. Por eso es que Pedro y Juan son llevados al Sanedrín. Ahora, los saduceos sin duda era un grupo poderoso dentro del pueblo de Israel. También ellos seguramente tenían representación sacerdotal, también ellos tenían seguramente representación de sumos sacerdotes que seguramente también compartían esta doctrina. Y mire, hermano, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de la iglesia de la primera década, estamos hablando de la iglesia de los primeros años después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, y vemos que ya habían problemas doctrinales. Podemos ver nosotros hoy en día, ¿verdad? Hoy en día tenemos diferencias doctrinales entre diferentes congregaciones, tenemos diferencias doctrinales entre diferentes denominaciones, pero bueno, esta doctrina de la resurrección es una doctrina básica y fundamental de la iglesia cristiana evangélica en el mundo. No podemos negar la resurrección, porque si Cristo no resucitó, dice la Escritura, entonces nosotros tampoco resucitaremos. Y aquí es donde estaba el dilema de los saduceos, porque seguramente esta doctrina de la no resurrección de los saduceos estaba siendo puesta en duda, estaba siendo tirada por los suelos, estaba siendo derribada por el milagro de sanidad que había sido hecho en este cojo, pero además
¿verdad? Además había sido notorio a todo el pueblo que Pedro y Juan lo habían hecho en el nombre de Jesús y proclamaban a gran voz la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y mire, hermano, tenemos que entender que predicar a otros de Cristo conlleva un riesgo. Esto era lo que estaba padeciendo Pedro y Juan, ¿verdad? Estaban predicando a Jesucristo resucitado. Y hermano, cuando usted y yo nos ponemos a predicar de esta manera al público en general, en la calle, donde sea, vamos a encontrar resistencia, vamos a encontrar oposición y vamos a encontrar gente que va a querer llevarnos ante las autoridades. Y mire, a lo mejor en el capítulo 4 del libro de Hechos, el problema de fondo era la doctrina de la resurrección, pero hoy en día podemos encontrar otros problemas que nos pueden u otras posiciones, ¿verdad? Hoy en día podemos ver posiciones de la iglesia cristiana evangélica que puede traer problemas civiles, porque las leyes civiles están permitiendo algunas cosas que la Biblia no permite. Y entonces no dudemos, ¿verdad? No dudemos que un día nos puedan también arrestar y llevar ante las autoridades para comparecer y explicar por qué enseñamos una u otra cosa. Y estamos hablando, hermano, entonces de que el problema más bien el riesgo, ¿verdad?, que corremos de predicar a otros de Jesucristo y de lo que Jesucristo quiere y de lo que Dios ha establecido, eso nos puede llevar a tener problemas muy, muy serios humanamente hablando. Pero mire, hermano, llama la atención la valentía con que Pedro y Juan comienzan a predicar. Llama la atención la valentía con que Pedro y Juan se levantan ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Y empiezan a testificar, ¿no? Empiezan a testificar. Por eso es que dice en el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿De qué manera fue sanado el cojo? Pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y en el capítulo 3 nos dice que, nos dice la Escritura que Pedro y Juan venían al templo a orar. El cojo estira la mano pidiendo unas monedas y pues Pedro y Juan le dicen, no, pues estamos igual, no traemos dinero, no tenemos lo que nos pides, pero tenemos lo que necesitas, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y bueno, eso fue lo que los llevó ante el Sanedrín. Esa era la acusación, y mire, hermano, que era un pecado, no solamente era una falta, sino era un pecado. Ahora, hablábamos acerca del poder de los saduceos, ¿no? Un grupo dentro del pueblo de Israel, siempre han existido. Hoy en día dentro de la iglesia hay grupos, ¿verdad? Podemos ver que si hablamos de una iglesia universal, podemos ver que, por ejemplo, en la doctrina de la salvación, ¿no? Uh-huh. Hay quien predica que la salvación no se pierde, hay quien predica que sí se puede perder. Uh-huh. Y bueno, entonces hay posiciones doctrinales y los saduceos eran dentro del pueblo de Israel un grupo poderoso, tan poderoso que tenían la autoridad para prender a Pedro y a Juan para llevarlos al Sanedrín. Exactamente. Pastor Héctor. Muy buenos días, yo me presento, soy el pastor Héctor. Estamos en Ojo de Agua, en la calle de Prolongación Magnolias, calle Ciprés, Manzano 87, lote 12. Y mi teléfono es el 55 28 40 97 78. Pues, tocando estos temas de Pedro y Juan. Pedro y Juan. Son muy importantes acerca de lo que está hablando el pastor. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos también y necesitamos, ¿qué necesitamos? Todo lo que el Señor nos ofrece en nuestras vidas como ellos. Hay una parte que dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A veces yo he hablado en la iglesia y muchos dice la palabra que lo que siembras cosechas, ¿verdad? Pero a veces necesitamos otra cosa que no sea dinero, sino la presencia, el conocimiento, la autoridad y conocer a nuestro Dios. Amén. Así es. Bien, seguimos, para usted que nos acaba de sintonizar, estamos en el capítulo 4 uh-huh. del libro de Hechos. Vemos que, decía yo hace rato, que hay un riesgo de ganar a otros para Cristo. Cuando nosotros predicamos, hay un riesgo.
Pedro y Juan estaban predicando acerca de Jesucristo y fueron tomados presos para presentarlos ante el Sanedrín. Y vemos que ahí estaba la familia de los sumos sacerdotes, dice el versículo 6, ¿no? Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos eran de la familia de los sumos sacerdotes, ¿no? Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y siempre se nos va a criticar, siempre se nos va a juzgar, siempre se nos va a señalar. Exactamente. Incluso, pastor, ahora como nosotros como hijos de Dios o como cristianos, se nos cuestionan muchas cosas y a veces hasta entre nosotros mismos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Con qué autoridad? ¿Cuál es la religión verdadera? Si los testigos, los católicos, los mormones, los etcétera, ¿no? Pero aquí lo único verdadero es Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Que es la palabra de Dios viva y eficaz, que es útil para que la guardemos nosotros en nuestra vida y la pongamos en la práctica. Sí, yo recuerdo ahorita hablando de esto, ¿no? Y trasladándolo a una época contemporánea, yo recuerdo que hace tal vez ya 2 años o 3, no recuerdo, había un presentador en la televisión, ¿verdad? Que pues declaró ser cristiano en algún momento y renunció a todo su pasado y cómo fue expulsado de los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, hay un precio que pagar. Sí, claro. Hay un precio que pagar y no dudemos, ¿verdad?, de que todo esto que estamos viviendo hoy en día sea la antesala para una persecución para la iglesia. Pero tenemos que tener el valor. Más adelante vamos a ver en el capítulo 6 la vida de Esteban, cómo Esteban pagó con su vida, ¿no? Él tuvo el valor de mantenerse firme en su fe, en su creencia, claro, y pagó con su vida. Sí, ¿No? Hay una situación, pastor, que no mucho, hace 70 años no se podía sacar la Biblia, no había Biblias, estaba oculta y a veces incluso los de la, ¿cómo se llama? Encapuchados. ¿Sí se acuerda esa? El Ku Klux Klan y todo que perseguía, ¿no? ¿Sí o no? No deja, el que trajera la Biblia o el que lo trataban de brujo, hereje y todo. O sea, hay muchos precios que pagar por la Biblia. Así es. Entonces ahora ya la Biblia está libre para todos, para que podamos leerla, escudriñarla y claro, llevarla a la práctica. Hoy en día podemos tener muchas críticas y muchos señalamientos y habrá mucha gente y seguramente será la más, ¿verdad?, que no va a estar de acuerdo con nosotros. Dice la Escritura, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Lo cierto es que voy a leer el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mucha gente no está de acuerdo con la iglesia cristiana, mucha gente no está de acuerdo con la terapia de la conversión, mucha gente trata de opacarnos, de callarnos, pero los milagros que se hacen en el nombre de Jesús están ahí. Están vigentes, están... Porque Jesús cambia vidas. Exacto. Jesús cambia vidas, Jesús transforma vidas y eso no se puede tapar con un dedo. Dice, un dicho mundano dice que más vale un hecho que 1000 palabras. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo puedes contra esto? Ya está sano. Oye, ahora le hice un bien o le hice un... Pero siempre va a haber oposición. Siempre van a estar persiguiendo como perseguían a Jesús para agarrarte en algo y ahí sobre ti. Sí, porque hoy en día tenemos ese dilema, ¿no? Es que tú no puedes hablar, tú no puedes decirle a la persona que puede cambiar. Entonces sería como decirle al alcohólico, bueno, sigue en el alcohol y ahí muérete porque no hay solución. Exacto. No, la Biblia nos enseña que si hay solución en Cristo Jesús, la gente puede tener un estilo de vida diferente, pero desde luego dice la misma Escritura que Satanás viene a robar, a matar y a destruir, y Satanás es el príncipe de este mundo. De la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Así es. Entonces, ¿cuál es o sea, ellos eran un reflejo? Estos apóstoles eran un reflejo de Jesucristo y tenían el ministerio de la piedad, tenían el ministerio de sanación, tenían el ministerio de Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos callarnos, no nos interesa cómo nos cataloguen, nosotros tenemos que hacer lo bueno en todas las áreas de nuestra vida. Y predicar a Jesucristo. Exactamente. Dice el versículo 17 de Hechos 4, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Sí, exacto. ¿A qué le huele esto? Ajá. ¿A qué le parece esto, no? Sí. ¿A qué se parece esto? Vamos a amenazarles que no hablen más en el nombre de Jesús, que no prediquen más en el nombre de Jesús. No nos conviene que hable, o sea. Exacto. Y sin saber que Jesucristo se había multiplicado en 11 apóstoles más, porque Judas eran 12, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible que los callen? ¿Por qué? ¿Cuál era el afán de callarlos? ¿Por cuál era el afán de hacer caer a Jesucristo siempre que estaba predicando? Se movían muchos intereses en aquellos tiempos, ¿sí o no? Y a la gente de aquel tiempo no le convenía que todo eso sucediera, porque los evidenciaba. Hoy en día también hay muchos intereses. Exacto. Dice el versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿A qué le parece esto, no? ¿A qué se parece esto? Parece vigente, ¿no? Parece que se acaba de escribir hace poco. Hace unos meses, unos días, sí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? Híjole, sí. Aquí está el meollo del asunto del capítulo 4 de Hechos. Nosotros enseñamos como iglesia cristiana que nosotros debemos obedecer a las autoridades civiles. Claro. Esta sería la excepción. Exacto. Que las autoridades civiles no nos prohíban predicar a Jesucristo. Así es. Porque entonces no podemos dejar de predicar a Jesucristo. ¿O acaso vamos a hacerles cosas más caso a los hombres o a las casas del mundo que a Dios? El gobierno civil nos pidió que cerráramos los templos por la pandemia y lo obedecimos. El gobierno civil nos pidió, bueno, ahora usen cubrebocas, usen gel, saniticen, y lo hemos hecho. Y hemos cumplido, claro. Ahora que nos dicen, bueno, pueden abrir con el 30% de asistencia, lo hemos cumplido. Así es. Nos hemos sujetado. Guardando distancia, todo. Sana distancia. ¿No? Ajá. Porque no nos han prohibido predicar. Claro. Exacto. Hasta hoy no nos han prohibido predicar. Nos abrieron la radio, Ajá. nos abrieron la televisión. Las redes sociales están abiertas. Claro, para que podamos difundir el mensaje a todos. Ese es un compromiso que tenemos que llevar como los apóstoles, ¿verdad? ¿Que acaso le vamos a hacer caso a los hombres? Sí, le vamos a hacer caso a las autoridades dentro de lo que es correcto, ¿verdad? Pero nunca nos prohibieron predicar la palabra, y ahora, como hijos de Dios, todos tenemos la obligación y la necesidad de predicar un evangelio vivo, porque el evangelio está vivo desde hace que llegó el Señor. Aquí está vivo en el nombre de Jesús. Así es. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda parte de este capítulo 4. Regresamos. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada de cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero.
Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y calle Miraflores. Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado. Nunca dudar, poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. A nuestra transmisión por Radio Voz, somos la Confraternidad de Líderes Obreros y Pastores Evangélicos en México. Estamos hablando acerca del capítulo 4 del libro de Hechos y vamos a la segunda parte de este capítulo 4 que nos habla acerca de la oración de los creyentes. Dice, y puestos en libertad, está hablando de Pedro y de Juan, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Pedro y Juan fueron soltados, sí, ¿no? Fueron llevados, regresaron al grupo de hermanos, con los suyos. Les contaron la amenaza que habían recibido. De los principales sacerdotes y ancianos. ¿Y qué es lo que hace la primera congregación, la primera iglesia? Dice que alzando unánime la voz a Dios, dijeron. O sea, fue en oración. Sí, claro. Pero aquí lo que me llama la atención que los principales sacerdotes y ancianos, los mismos, ¿no? O sea, ya ni otras personas, ¿no? O sea, ellos mismos eran contra ellos, ¿no? Está tremendo, ¿no? Sí, lo que sucede que recordemos que los judíos desde el principio no aceptaron a Jesucristo. Entonces cuando Jesucristo llega a la cruz del Calvario y es sepultado, ellos pensaron que todo ya había terminado. Y apenas empezaba. Exactamente. Con la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Viene a abonar a la explosión del Evangelio. Por eso es que, ¿cuál era la acusación principal? ¿Por qué predican la resurrección? ¿No? Así es. Y los demás, aunque creían en la resurrección, pues seguramente notaban detrás de esto un problema serio.
porque entonces estaba surgiendo una nueva secta para ellos, una nueva religión, un nuevo grupo. Un nuevo cambio. Y les estaba ocasionando serios problemas. Sí. Porque la gente estaba creyendo no por cientos, por miles. Y era un choque en la mente, porque antes todo lo hacían por obligación, ahora todo era por la gracia y por amor a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios. ¿Sí o no? Porque antes hacían algo y expiaban 2 palomitas, un borrego y ya. Y otra vez vuelvo a pecar y vuelvo a hacer mi sacrificio. Pero ahora era una nueva, ¿cómo se llama? Doctrina diferente de Jesucristo, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la actitud que tomamos ante una situación adversa? ¿Cuál es la actitud que el cristiano debe tomar ante una amenaza como esta por parte de los líderes, por parte de los dirigentes? Pues solamente clamar al Señor y pedirle: Señor, en tus manos estamos. Exacto. Nos ponemos en tus manos y tú decides qué va a suceder. Dejarle las cosas a Dios. Pero hay algo que también nos llama la atención en esta palabra. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes, todos juntos. Ayer estábamos viendo en la confraternidad de pastores que tuvimos en nuestra reunión mensual. Estábamos leyendo una palabra que dice que somos nosotros parte del cuerpo. Nos unen las coyunturas, ¿verdad? Somos como esa unión, todos juntos, unos con otros, unidos en oración, con un mismo sentir, en un mismo pensamiento, para alabar y glorificar el nombre de Dios y pedir algo. También hay una palabra que dice: si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en mi nombre y pidieran algo, yo lo haría. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es algo que nos están enseñando desde hace 2021 años, que juntos clamemos y que juntos oremos por alguna situación difícil que esté pasando en la congregación, tu familia, tu vida. La única manera es clamar al Señor unánimes, en un mismo sentir, con un mismo propósito. Amén. Así es. Vemos, hermanos, que desde el principio, ¿verdad? Este fue el primer conflicto que comenzaron a vivir los discípulos del primer siglo, de la primera década. Y esto nos enseña grandes cosas, porque vuelvo a repetir, ¿cuál es la actitud que tomamos ante una circunstancia adversa? Mucha gente recurre a sus influencias, mucha gente dice: no hay problema, yo conozco a fulano, yo conozco a sotano. O se van a la idolatría, la hechicería, los brujos, etcétera. No sabemos a quién va. Sí. Entonces, vemos aquí que hay una gran enseñanza en este sentido por parte de los discípulos. Habían sido amenazados, habían sido conminados a no predicar. Exacto. Pero pues ellos les dijeron a los dirigentes: ¿saben qué? Pues lo vamos a tener que seguir haciendo. Y ahorita viene a mi mente, ¿verdad? Fue un poquito lo que, en paralelo, lo que sucedió con los jóvenes cuando fueron lanzados allá en Babilonia al horno de fuego, ¿no? Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Abednego, que le dice el faraón: ¿saben qué? Pues se tienen que inclinar. No nos vamos a inclinar, entonces van a ser lanzados. Mira, el Dios al que servimos es poderoso para librarnos. Y si no nos librare, sabes tú que no nos vamos a inclinar ante tu imagen y no nos vamos a inclinar ante tu estatua, ¿no? Exactamente. Y aquí Pedro y Juan contestan con el mismo valor, la misma seguridad, la misma convicción, ¿no? De que venga lo que venga y pase lo que pase, el compromiso era obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice la palabra aquí, dice: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos sabían quién era su Dios, por qué lo hacían, y no les importaba lo que les hicieran, porque sabían que estaban agradando a Dios. Hoy en día, yo quiero hacerte una pregunta que nos estás escuchando. ¿Sabes quién es tu Dios? ¿Lo conoces? ¿Qué capacidad tiene? ¿En dónde estás parado? ¿Qué puedes pedirle y qué no? ¿Puedes obedecerlo? Esa es unas preguntas que nos debemos de hacer. Yo les puedo responder de mi lado que Dios es lo más grande en mi vida y que me ha demostrado a mí y a toda mi familia que Él es grande entre nosotros, que hemos visto milagros, prodigios y sanidades hoy, en estos tiempos, en mi familia, en la congregación y en la iglesia. Y es un Dios exactamente que creó todas las lumbreras, el infinito, el espacio, y Él es un Dios poderoso. Así es. Quiero leer el versículo 30, del 29, dicen los hermanos en su oración: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Así es.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así es. Qué tremendo, pastor. Que todos unánimes, hubo una manifestación, ¿no? Ajá. De que los estaba escuchando el Señor. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, ¿no? Entonces, Así aquí es. podemos tener confianza en el Señor cuando estemos orando. ¿Por qué? Como pasó en Hechos 2, ¿no? Que vino un viento recio y a todos les salieron lenguas de otra manifestación igual. Como en este caso, tembló. Pues ya había temblado otra vez, ¿no? Con Pedro y Silas cuando estaban en la cárcel. Estaban orando. Pablo y Silas. Es más adelante en la historia de Hechos, sí. Y siempre hubo una manifestación. Ahorita nuevamente tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? O sea que cuando nos pedimos algo unánimes en el Señor, Él nos escucha, ¿eh? Así es, y volvemos a lo sobrenatural. Volvemos a lo sobrenatural de lo que Dios puede hacer, ¿verdad? A lo mejor hoy en día no nos asustaría que tiemble. Claro. Pero imaginemos que temblara mientras estamos orando y clamando al Señor por un milagro o una señal, ¿no? Así es. Porque tenía poco que había temblado. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, Ajá. dice la Biblia que tembló y la tierra se abrió, ¿no? No nos especifica científicamente cómo fue esto, pero tembló. Sí, exacto. ¿No? Y tenía poco de que el Señor había sido crucificado, y ahora se vuelven a... en Hechos 2 también, ¿no? Dice que el lugar tembló. Sí, también dice, ¿no? Cuando viene un viento recio. Ajá. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les vació la lengua como fue. Bueno, aquí habla de un viento recio. Y un estruendo, ¿no? Cuando siente un estruendo, siente que tiembla, ¿no? Y aquí en el capítulo 4 habla de que tembló. Ajá, y aquí dice tembló. Así es, se sacudió la tierra. Y mire, hermano, esa es la capacidad que la oración tiene. Ajá. Ese es el alcance que la oración tiene. Cuando el cristiano clama al Señor, el Señor se manifiesta. Y no sé, esto puede tener varias interpretaciones, ¿no? Sí, claro. Como diciendo el Señor, ¿saben qué? Pues estoy con ustedes. Ustedes sigan adelante. Que no les dé miedo. Sí, es la confianza que tenemos. Pero hay otra palabra aquí bien importante, pastor. Dice, cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados. O sea que tenían un lugar donde se congregaban, ¿no? Así es. Como hoy en la iglesia es un lugar, una casa de Dios donde puedes congregarte, orar, ir a pedir con tu familia. Y también dice la palabra que no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahora, aquí habla otra vez de que fueron llenos del Espíritu Santo. Uh-huh. En este momento de la historia de la iglesia ya había nuevos convertidos después de Hechos 2. De acuerdo al primer mensaje de Pedro, claro, ¿verdad? Ya se habían convertido otros, así es que vuelve a tiembla y vuelven a ser llenos del Espíritu Santo aquellos que seguramente no habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero es algo, volvemos a lo mismo, que es algo nuevo que para ellos, porque esta es la segunda vez que se manifiesta aquí el Espíritu Santo. Ahorita en un viento recio, cuando le salen lenguas, y ahora otra vez se manifiesta el Espíritu Santo con un temblor, igual juntos estaban congregados. Y la Biblia no habla que antes se manifestaba tanto el Espíritu Santo como ahorita, que después que Jesucristo, después de los 50 días de Pentecostés, ascendió, ¿verdad?, al cielo. Así es. Y eran manifestaciones que se quedaban maravillados, ¿no? Porque no tenían esas manifestaciones en grupo y cuando estaban congregados. Así es. La iglesia no debe de dejar de orar. Exacto. La iglesia tiene que abrir espacios de oración, tiene que abrir horarios de oración. No importa que sea una persona, no importa que sea una familia, no importa que sea un grupo pequeño, pero siempre en la iglesia habrá gente que le guste la oración, que clame al Señor, que interceda por los demás, y vamos a animarles, vamos a incentivarlos, vamos a darles una copia para que vayan y oren en el templo. ¿Por qué no? Claro. Es el lugar donde nos congregamos a orar ahora, ¿no? Entonces, hermanos, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que retomar de la iglesia del primer siglo, así es que yo le invito, hermano,
para que sigamos escudriñando, viendo lo que es el fundamento de la iglesia. Okay. Porque esto es el fundamento de la iglesia. Lo que hicieron los primeros apóstoles. Así es. Yo he visto, me consta que hay pastores que quieren ver cómo es la iglesia y van al internet y buscan a las grandes iglesias y quieren imitar a las grandes iglesias, pero no siempre las grandes iglesias están de acuerdo a los fundamentos bíblicos, no siempre las grandes iglesias o los predicadores más afamados están haciendo lo que la Biblia establece. Claro. ¿No? En Apocalipsis habla de una iglesia, la iglesia de Filadelfia. Dice que es una iglesia pequeña, unida y con mucho amor, que hace y obedece las cosas de Dios, y es una pequeña iglesia a comparación de las otras que habla. ¿Estamos de acuerdo? A veces, no porque sea la iglesia grande, se van a manifestar más milagros o prodigios o sanidades. Dios está en donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, de corazón, y pidieren algo, Él lo haría. Allí es donde está el Señor. Ok, Amén. Bien, vamos a otro corte y regresamos para la tercera parte de este capítulo 4 del libro de Hechos. Regresamos. Los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y... Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. La línea de la vida, 800-911-2000. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el ambiente. No me gusta. De vez me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuide mucho.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Que no pasaba nada, que la podía controlar, y no fue así. Bien, regresamos a nuestra transmisión por Radio Voz. Somos la Confraternidad de Líderes Obreros y Pastores Evangélicos en México. Soy el pastor Julio Sánchez de la Iglesia Tierra Prometida. Y estamos hablando de Hechos capítulo 4. Estamos retomando, estamos analizando cómo era la iglesia en el primer siglo o en la primera década después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Estamos en el capítulo 4 y vamos a la tercera parte de este capítulo. Habla de que los creyentes, ¿verdad?, en esta primera iglesia o en la iglesia del primer tiempo, del primer siglo, tenían todas las cosas en común y así compartían sus posesiones. Dice la palabra así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Volvemos otra vez, ¿verdad?, al tema principal. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, vemos que por lo menos hay 2 o 3 ocasiones que habla la Escritura en el libro de Hechos de que alguien vende una propiedad y lo trae a los pies de los apóstoles. Y bueno, este era el sentir de la iglesia del primer siglo. Así es. Dice el título de mi Biblia, ¿verdad? En esta parte, los creyentes comparten sus posesiones. Y creo que por ahí dice todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Pastor Héctor. Yo veo desde el capítulo anterior muchas cosas, ¿verdad? Que oraban, que tenían las cosas en común, todos fueron llenos del Espíritu Santo, se congregaban. Son muchos puntos en los cuales podemos hacer referencia de cómo era la iglesia, ¿verdad? Sí. Ahora es algo muy importante. Ellos tenían en su corazón que todo lo pertenecía a Cristo y todo venía de parte de Dios y todo era para Dios. Y ellos creían, y los apóstoles estaban ahí exhortándoles, animándoles, y todo lo hacían con un corazón conforme si fuera para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Yo creo que aquí hay una respuesta a la pregunta. Mucha gente cuestiona o puede cuestionar en una mala manera, con otra intención, puede cuestionar el por qué hoy la iglesia no está viviendo como se vivió en aquel tiempo, ¿no? Y la pregunta es, ¿y tú estás viviendo de acuerdo a cómo vivían los hermanos? Porque dice que estaban unánimes, que estaban juntos, tenían en común todas las cosas, estaban en un mismo lugar. Y vendían todas sus cosas, porque yo creo que, pastor, ahora en las iglesias que tenemos, mucha gente nada más llega, oye y se va y no lleva una relación íntima y personal ni con su mismo hermano. Porque allá yo creo que se conocían. Toda la iglesia sabían quién era Pedro, sabían quién era Juan, Mateo, Lucas, todo. O sea, la congregación se conocían porque eran ciudades pequeñas. Ahora, aquí no se conocen, llegan a la iglesia, no se quieren ni saludar, llegan, se establecen, no conviven unos con otros, etcétera. Así es, el tener las cosas en común
implica tolerarse, implica sobrellevarse, implica amarse, que es el mandamiento. Tener las cosas en común implica ceder, ¿no? Implica dejar tu orgullo, tu ego, muchas cosas que traemos arrastrando, y mientras no quitemos eso de nuestra vida o no se las entreguemos al Señor y le digamos: Señor, aquí está, te dejo esto que no puedo con ello, entonces no vamos a hacer la iglesia del primer siglo. Así, mire lo que dice aquí en la palabra, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. O sea, aquí vemos que tienen un corazón correcto, y las emociones, en lo que se basa el alma, en el odio, el rencor, las cosas buenas, etcétera, todo lo que resiente, dice que estaban en un mismo sentir. Era uno nada más. Nada más. Todos se hace cuenta que era un cuerpo, un mismo sentir, y tenían a bien todas las cosas. Así es. El libro de Efesios nos habla que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, Cristo es la cabeza, y se necesita tener un solo corazón y una sola alma, no muchos corazones, no muchas almas, porque si no, entonces por eso la iglesia se distorsiona y va por diferentes lugares, y no vamos en un mismo sentir. Exacto, una misma dirección, ¿verdad? Así es. Dice el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí ponían algo muy importante: amaban a su prójimo y no les importaba vender sus propiedades. ¿Por qué? Porque había transparencia, había amor, había unidad, y tenían todos en común lo mismo, que seguían las enseñanzas de Cristo, que es lo que nos hace falta mucho a todos aquí hoy en estos tiempos. Sí, yo creo que, nosotros debemos predicar a Jesucristo siempre debemos predicar a Jesucristo, pero hay personajes que la Biblia menciona, y tendríamos que imitar cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, aquí en el versículo 36 se habla de Bernabé. Sí, y vemos más adelante que Bernabé acompaña a Pablo también en los viajes misioneros. Entonces, realmente, ¿a quién ponemos de líder? ¿No? Exactamente, ¿quién era quién? ¿A quién ponemos de líder? Ayer hablábamos acerca de las características de un pastor, ¿no? Hablábamos que un pastor tiene que tener un acta matrimonial ante las autoridades civiles, y tiene que haber pedido la bendición de Dios sobre su vida en esa unión con su pareja. Exacto, haciendo pactos. Exacto, haciendo un pacto, y los pactos no se rompen, ¿no? Entonces, aunque la ley civil permita el divorcio, la Escritura dice el Señor: yo aborrezco el divorcio. Exactamente, ¿no? Porque si para haber divorcio tiene que haber un casamiento. Dijo un pastor ayer, dice: el día que yo me divorcie o el día que yo me separe de mi esposa, se termina mi ministerio, porque él entiende, él acepta, él tiene muy claro que un pastor separado, un pastor divorciado, no podría continuar en el ministerio. Exacto. Tendría que entrar a una etapa de restauración, a una etapa de ministración. ¿No? Sí. Y nosotros le apostamos a una restauración, claro, en el sentido matrimonial también. Sí, porque si no, entonces, ¿qué ministramos o qué vamos a dar? O qué enseñamos, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, tenemos que estar haciendo lo correcto delante de Dios. Así es. Entonces, hermanos, vean qué importante es repasar, releer el libro de los Hechos. Si bien es cierto, a lo mejor algunos lo consideran un libro histórico, bueno, ahí está como parte de la historia, pero si lo lees con la dirección del Espíritu Santo, vas a encontrar cosas importantísimas que tienen que estar vigentes en la vida de la iglesia hoy en día. En el diario vivir de cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué tremendo es de que hablemos de la palabra de Dios, de que exaltemos el nombre de Jesús, de que hagamos lo que dice la palabra, de que estemos hablando de los milagros, prodigios, sanidades y de todo lo que vino a hacer Jesús en un diario vivir, ¿verdad? Vemos una palabra que dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo conforme
conforme en él está escrito, y así prosperará tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección y de todo lo que hacía Jesucristo, y todos se animaban, estaban en un sentir, estaban unánimes, dando todo, ayudándose uno, porque eso es la esencia. Llamar a tu prójimo como a ti mismo, como lo viene a enseñar Jesucristo en nuestras vidas, y no tenían ningún problema porque se hacían las cosas correctamente, con poder en la palabra del Señor. Me llama la atención esta expresión que indexa poder con hablar de la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 31, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, hermanos, vemos que el poder del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona, no se limita solamente a hablar en lenguas. No. O no es exclusivo de hablar en lenguas. Vemos en el libro de Hechos diferentes manifestaciones del poder del Espíritu Santo, y esta es una de ellas. Sí, claro. Hablar la palabra con poder. Con autoridad, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo hablaba y predicaba con autoridad. Así es. Entonces la palabra está viva, está eficaz, que te remueve, te transforma, te redarguye, te instruye para toda buena obra. Entonces dice que la tierra pasará, el cielo pasará, pero mi palabra no pasará. O sea que es muy importante la palabra, recibirla todos los días. Bien, tenemos que concluir, estamos ya por terminar, estamos hablando del libro de Hechos, capítulo 4, cómo era la iglesia del primer siglo. Y vemos aquí, ¿verdad?, para resumir, que Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín, ante las autoridades eclesiásticas. La acusación era que habían sanado a un cojo en el nombre de Jesucristo resucitado. Uh-huh. Esta era la acusación. El problema. Ajá. Ajá. Y vemos que Pedro y Juan se sostienen, y Pedro expresa una de las, expresa uno de las frases más fuertes de la Escritura, hablándole a las autoridades: juzgad si es posible, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Exacto. ¿No? Ese Pedro que el Señor lo utilizó para muchas cosas, entre ellas dejar plasmadas algunas frases que pues son fundamento en cuanto a la doctrina cristiana. Después nos habla la Escritura acerca de la oración de los creyentes cuando son amenazados, son liberados, y vienen y le platican a la congregación. La congregación no se puso a llorar, la congregación no fue a ver humanamente a ver quién les podía ayudar, no fueron a decir vamos a hablar con el gobernador o vamos a hablar con el César, no, ellos clamaron al Señor y clamaron a gran voz, ¿no? Como dice aquí, alzaron unánimes la voz a Dios. Así es, unánimes, juntos. Y clamaron al Señor: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Usted expresó también una frase ahorita muy interesante, ¿no? Le preguntaba a la audiencia: ¿sabes la dimensión de tu Dios? ¿Sabes ¿lo conoces? Qué tan fuerte, qué tan grande, qué tan poderoso es tu Dios? Así es. Nosotros usamos una expresión que Él es todopoderoso. Así es, amén, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, la última parte que nos habla acerca de tener todo en común. Y hermano, hoy en día las congregaciones nos reunimos generalmente en templos o en lugares que tienen que ser compartidos. Claro. No podemos decir, es que es mi casa, es que es mi jardín, es que es mi iglesia, es que es mi terreno, es que es mi construcción. No. Tenemos que expresar y decir, bueno, esto es de la iglesia, ¿no? Unánimes. Exacto. Como decía, tenían todas las cosas en común y todo es de todos. Más bien, todo es de Dios y Él nos lo da para todos. Así es, no lo da para... Somos solamente administradores. Exacto. Administradores. Si bien es cierto, a lo mejor no vamos a extender un documento legal, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí está, entramos en conflictos legales. No, estamos hablando de las congregaciones, de las iglesias que se reúnen en casas. Uh-huh. Y aquí es lo que yo le invito, amado pastor, para que tengamos cuidado.
tengamos cuidado de cómo tratamos a la congregación, ¿no? Sí. A los que se congregan. Tú decides abrir tu casa, tú decides abrir tu puerta, perfecto, pero toma en cuenta que entonces ya no es tu casa como tal. Sí. Ahora es el lugar de reunión y la gente que llega tiene que ser bien recibida, tiene que ser acogida y tiene que sentirse parte de la iglesia de Dios. Porque vamos a dar cuentas de la grey del Señor. Así es. Pues yo nada más me gustaría terminar con esto, que el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ámalo con toda tu mente, fuerza, alma, espíritu, con todo lo que tengas. Guarda su palabra, obedécelo, predica la palabra y comparte lo que tienes con tu prójimo, porque eso es amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso le agrada a Dios. Ok, vamos a orar. Pedí a usted orar al final. Adelante, pastor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia rogándote que inclines tu bendito oído, Señor, y escuches la oración de tus siervos, papito. Bendice a tu pueblo, a tu grey, Señor. Derrama sobre ellos tu Espíritu Santo, y que cada día, Señor, te conozcamos más, que llevemos a la obra, a la práctica, al rema, Señor, tu palabra, y que nos amemos unos a otros como tú lo has establecido, pero que te amemos primeramente a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, papito hermoso, con todo mi corazón nuevamente, que nos bendigas, que tu amor, tu gracia, tu presencia, tu misericordia y tu gloria, Señor, estén con nosotros en el diario caminar. Bendícenos y rocíanos a cada uno con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies. Y, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros todos los días de nuestra vida hasta que seamos llamados a tu presencia. Padre, bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Agradecemos a Radio Voz que nos permita transmitir por sus redes, por sus micrófonos. Somos la Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Usted también puede sintonizarnos y buscarnos por YouTube o Facebook como Confraternidad de Líderes, Obreros y Pastores Evangélicos en México. Que Dios le bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Amén. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Amén.